¿De qué tiramos cuando perseguimos un sueño? ¿De motivación o de disciplina? Muy buenas, yo soy Ale Lozano y te doy la bienvenida otro domingo más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos un montón de temitas que nos ayudan a ser nuestra mejor versión. Hoy os traigo un tema muy debatible, muy controvertido. Hay muchas opiniones en torno a esto. ¿Qué es lo que nos lleva a conseguir, a perseguir nuestras metas, objetivos, propósitos? ¿La motivación o la disciplina? ¿De qué tiramos cuando perseguimos un sueño? ¿De motivación o de disciplina? Pues yo hoy vengo a tratar contigo esto. Vamos a ver qué es la disciplina, qué es la motivación y de qué tiramos realmente cuando queremos conseguir algo. ¿Son contradictorias? ¿Una quita la otra o son complementarias? ¿De qué tiramos primero y de qué tiramos después? ¿O es de las dos a la vez? Chan, 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 chan. Para mí, evidentemente, una necesita a la otra. No puedes tener motivación si no tienes una disciplina, ni puedes tener una disciplina si no tienes una motivación previa. Así que partiendo de que son complementarias, vamos a ver qué es cada una. ¿Qué es la motivación? La motivación es esa ilusión, esa ambición, esas ganas, esos sueños, ese imaginarte consiguiendo algo. Una vez tienes marcado un objetivo, un propósito y tienes las cosas un poquito claras, que es fundamental tener las cosas un poquito claras, ¿a qué te quieres dedicar en la vida? ¿Qué es eso que te hace feliz? ¿Con qué sueñas? Ahí te vas motivando, te vas imaginando, vas viendo esos referentes que tienen cosas, que han logrado cosas que tú sueñas y te motivas, te incentivas, te animas y persigues esa meta, ¿no? Así que motivación clara, esa ganas, esa visión, esa pasión, ese imaginarte con todo. La disciplina, por otro lado, para mí es esa parte más racional. Digamos que la motivación es esa parte más emocional que en realidad depende mucho de nuestras emociones, ¿no? De esa seguridad en nosotros mismos, de ese amor propio, esa autoestima, de verte capaz de conseguir todo eso con lo que sueñas. Y la disciplina sería esa parte más mecánica, más técnica, más racional, más de pam, 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 pam. ¿Por qué son complementarias? ¿De qué tiramos en un primer momento? En mi opinión, que también sabes que quiero saber la tuya, pero en mi opinión, sin motivación no tienes nada. Una vez tú te marcas tu foco, sabes qué es lo que quieres, sueñas con algo, algo que se te mueve dentro de ti, dices, eso es lo que quiero en mi vida, ahí tiras de motivación. Esas primeras veces son pura motivación. Cuando te estás apuntando al gimnasio por primera vez, tiras de motivación. Cuando vas a iniciar un proyecto, tiras de motivación. Cuando vas a sacar tu primera canción, tiras de motivación. Una vez pasa el tiempo, esa motivación muchas veces se apaga, porque no tienes la misma ilusión que el primer día. Y ahí es cuando para mí se empieza a tirar de disciplina. Cuando tienes tu rutina y dices, a ver, que yo tengo un foco y yo tengo que luchar por esto. Mecánicamente, racionalmente, técnicamente, tengo que hacer pam, pam, pam y pam. En unos primeros meses yo en el gimnasio tiro de motivación, después tiro de disciplina, porque hay días que no te apetece. Hay días que dices, yo me prefiero quedar en la cama. Yo no me quiero levantar hoy a hacer deporte, qué pereza. Hay tiras de disciplina, porque tienes un foco y tienes un objetivo. Y dices, pues si yo quiero entrenar de lunes a viernes y me marco que quiero entrenar de lunes a viernes, a lo mejor lunes, martes, pues entreno así motivada. Y miércoles, jueves, viernes digo, qué pereza. Y tiras de disciplina. Para cumplir con esa meta, ese objetivo y esa rutina que tú te has marcado. No se puede tener disciplina si no tienes una rutina. Y no te marcas una rutina si no tienes motivación por conseguir algo. Así que para mí esos son como los tres ingredientes fundamentales. Motivación, rutina, disciplina. La disciplina es importante para cuando esa motivación se apaga. Pero no es que solo tiremos de motivación en un principio y luego tiremos de disciplina. Es que la disciplina también, pues muchas veces se vuelve muy mecánica. Y te aburres, y te cansas, y tienes una rutina que se te hace muy repetitiva, monótona. Y ahí tienes que volver a tirar de motivación, de volver a decir, ostras, a ver, a mí hay algo que se me está yendo, porque no me siento con ganas de hacer esto, estoy perdiendo el foco, estoy perdiendo el objetivo, el sentido, la lógica de por qué hago lo que hago. Ahí es como que digamos que tienes que reinventarte, darle un toque innovador y decir, a ver, que esta rutina ya me cansa, voy a hacer esto. O que este podcast ya me cansa, que no es el caso, y quiero hacer esto, necesito darle un toque nuevo, necesito hacer tal, necesito hacer cual. La motivación siempre está ahí presente,
Pues la motivación no es la que hace que te levantes a las 6 de la mañana todos los días para cumplir con tus sueños. Que vayas y te hagas 3 horas de transporte público para ir a trabajar. Que te hagas para... No, ahí tiramos de disciplina. Al final, a pesar de que estamos hablando de motivación y de disciplina, son muchas las cosas que tienes que sentir, que tienes que tener claras para que todo eso funcione, para que tú estés motivado, para que tú seas capaz de marcarte esa rutina que sea asequible a ti, para que tú a raíz de esa rutina tengas disciplina. Estoy pensando en hacer a lo mejor un vídeo más en profundidad hablando de la pérdida de la motivación. ¿Qué pasa cuando pierdes la motivación en algo? Has tenido esa disciplina, pero de repente pasa ese momento en el que te estancas y dices, ya me he cansado, yo ya no sé por qué persigo un sueño, no tengo motivación y no encuentro esa motivación. Si os parece, si os gusta, me lo dejáis, me lo decís y yo hago un vídeo enfocado en la pérdida de la motivación, cómo volver a encontrar esas ganas, esa ilusión en tus objetivos. No le voy a dar más vueltas a este tema porque tampoco tiene más vueltas. En realidad, disciplina y motivación son totalmente complementarias y una necesita a la otra. En un principio tiramos de motivación porque esas primeras veces tienen esa carga de ilusión. Y luego, cuando esa ilusión se va perdiendo poco a poco porque se pierde, tiramos de esa disciplina para decir, hey, que yo tengo un objetivo y yo tengo que cumplir ese objetivo. ¿Cuál es tu opinión? Déjamela. Nos vemos la semana que viene con otro episodio que se va a llamar... ¡Tan, tan, tan!